Estamos en visita, y así es el espíritu de nuestro programa, para que entremos ya con el tema central del embarazo adolescente. Nos acompañan Tania Patriota, Joana Blanco, Sandra Plata, estuvo con nosotros también Cristina Plazas. Recuerden ustedes que Tania Patriota es la representante del Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas en Colombia, que Joana Blanco trabaja como profesional de educación para la sexualidad del Ministerio de Educación, que Sandra Plata es psicóloga de la Javeriana, que actualmente supervisa a los o las estudiantes de psicología de la Javeriana en fundaciones de madres adolescentes. Quedó planteada la primera pregunta de las muchas que aspiramos a responder, y es, según lo que ustedes han estudiado, lo que han investigado, ¿cuáles son las razones por las que estas jóvenes se embarazan? Doña Tania. Bueno, las razones son múltiples. No hay una única razón, como también no hay un único grupo socioeconómico, un único grupo de adolescentes. Algunas están más escolarizadas que otras, y como lo dijimos muy justamente hace poco, nuestra colega aquí del Ministerio de Educación lo dijo muy justamente, la educación es un factor protector. Es decir, cuando las adolescentes son más escolarizadas, cuando tienen más años de educación, inmediatamente se ve una diferencia en el sentido de que estas adolescentes tienen menos embarazos no deseados o embarazos tempranos deseados, porque hay también los deseados. Pero ¿por qué se embarazan cuando no quieren? Digamos, si miramos las que no desean embarazarse pero se embarazan, nuestros estudios muestran que hay una falta de acceso fácil a una orientación, una consejería, una información, a métodos, pero también a una, digamos, una persona que pueda hablar con esta adolescente en el momento que es crítico, es decir, donde la niña o el niño, porque también estamos hablando de hombres, están iniciando. Que casi no hemos tocado ese tema aquí, ¿no? La responsabilidad del hombre. Están iniciando su actividad sexual o están a punto están descubriendo su sexualidad. En ese momento es el momento clave donde esta joven necesita una orientación, y a veces la busca, pero hay diferentes barreras, diferentes obstáculos. Pueden haber obstáculos en el sentido de que una joven llega, generalmente son muy tímidos en el sentido de llegar a un servicio de salud y buscar hacer preguntas, ¿no? a un proveedor de salud. A veces son recibidos de forma agresiva o con prejuicios, entonces enseguida se alejan de estos servicios. Existen en Colombia servicios amigables. Hay más de 600 en el país, pero no son suficientes para todos, y a veces están distantes de las escuelas, a veces están distantes del hogar de los adolescentes. A veces hay un problema financiero, hay que pagar. En principio no deberían pagar por condones o por métodos. Eso es otro obstáculo, otro impedimento. A veces son falta de recursos humanos, eso ya son barreras institucionales o administrativas. Entonces hay diferentes niveles de barrera que hacen con que el joven o la joven no puedan tener a tiempo, digamos, el acceso. A veces llegan cuando ya están embarazadas y llegan al servicio amigable, entonces ya tienen el primer embarazo. Claro. y tienen la información de cómo prevenir el segundo, pero el primero ya está en camino. Entonces, desde esa perspectiva de lo que está diciendo doña Tania, en el Ministerio de Educación, ¿cómo ven el mismo tema, las razones por las cuales las muchachas, las jóvenes, las adolescentes se están embarazando? Pues totalmente de acuerdo con la señora Tania. Es un problema estructural donde muchos factores inciden en la presencia o no de este fenómeno. Digamos, a nivel general hay condiciones sociales, como las que decía la doctora Cristina Plazas, de diferentes fenómenos sociales que se vienen dando en algunos municipios, en donde la presencia de algunas figuras de poder hacen que más llamativo pues para las muchachas decir, no, pues yo no tengo más futuro acá, pues hagámosle y miramos a ver, digamos, asegurar un poco el futuro. Y eso se ve con la presencia de
de empresas mineras, incluso en algunas zonas son los mismos grupos armados, legales o ilegales, que es muy llamativo para las niñas porque crea cierta seguridad y cierta protección. Johanna, usted me permite hacer un paréntesis un poco impertinente y quizás un poco fuera de lugar, pero es que no quiero que se pase. Frente a lo que usted está diciendo, recuerdo una de las escenas más atroces, más repudiables que se vivieron en el proceso de desmovilización de los paramilitares. ¿Recuerdan ustedes una zona llamada Santa Fe Ralito? No se llama Santa Fe de Ralito, sino Santa Fe Ralito, en Córdoba. Cuando crean esa especie de zona de despeje o de distensión, como se llamó, el hecho es que los paramilitares allá se movían en el marco del proceso con el gobierno, hubo una escena que le dio la vuelta al mundo, que fue el momento en que Salvatore Mancuso se sienta en una de esas sillas Rimax blanca, y en algún momento dado, cuando ya está en la mitad del evento, dice, bueno, ¿y dónde están las muchachas aquí? A ver, muéstrenmelas. ¿Cuáles son? Eso está grabado y está en un video que le da la vuelta al mundo, está en YouTube. Pero eso demuestra ese mismo fenómeno que usted está describiendo. Yo dije, eso es de las atrocidades más terribles que hay. Prácticamente estas madres van a tener que ofrecerles sus hijas a estos tipos como garantía de paz. Cierro paréntesis. Digo porque usted mencionó y recordó lo de Cristina Plazas cuando dice, pero ese es un tema para hacer un reportaje impresionante. El boom minero, ojo, desde aquí lo estamos advirtiendo, va a traer ese drama. Sí. Cierro el paréntesis y pido disculpas nuevamente por la interrupción allí. Totalmente pertinente, digamos, afortunadamente en el marco de la Comisión Nacional Intersectorial para la Promoción y Garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos hemos venido trabajando con el Ministerio de Defensa, quien ha mostrado un creciente interés por la promoción y garantía y una campaña de cero tolerancia a la violencia sexual, por ejemplo, pero es un trabajo pues de formación, de capacitación, de sensibilización que hay que hacer pues a lo largo y ancho del país. Muchos otra de las razones, de las razones por las que se embarazan fuera de la escuela, es que algunas representaciones sociales o imaginarios de los mismos padres o de las mismas familias donde están estas niñas. Conocemos casos en corregimientos, por ejemplo en Sucre, donde a las niñas apenas acaban la primaria, las sacan los mismos padres del colegio, a los hijos varones sí los dejan terminar el bachillerato, pero a las niñas apenas acaban la primaria, ponle 11, 12 años, empiezan a buscarle marido. ¿Quiénes son los posibles maridos? El maestro, como figura de poder de ese pueblo. ¿El maestro de la escuela? El maestro de la escuela. Ajá. O el policía. Claro. Apenas lo identifican, lo invitan a la casa a comer un caldo de un pescado que no recuerdo el nombre. Y según el imaginario de este espacio, es que si el hombre toma ese caldo de pescado, pues va a ser el esposo de su hija. Pero es una niña de 11, 12 años que sus propios papás le están buscando esposo. Claro, digamos, con la intención de garantizar el futuro. Garantizar el futuro, que nunca le falte la comida, que es una boca menos que alimentar entre sus 10, 12 hijos, etcétera. Pero es la misma cultura la que legitima ciertas prácticas pues que conllevan a esto. Impresionante, ¿sabe? El ámbito cultural, cómo influye en el tema. Súper importante. Ajá. ¿Y usted cómo responde esa misma inquietud a la luz de lo que ve como psicóloga, Sandra? Bueno, como decía Tania, hay unos factores de riesgo y existen otros factores protectores. El embarazo adolescente o la maternidad adolescente no son homogéneas, o sea, no podemos generalizar y decir todos son iguales. Creo que es fundamental un tema que es la sexualidad, y la sexualidad que se empieza a construir y se valora, se legitima o se niega totalmente en las estructuras familiares. O sea que esa niña ha debido, cuando planteó doña Tania el tema, en vez de ir a esos centros, no sé cómo los bautizó usted, como centros de información o amigables, debería encontrar ese primer centro en su familia, la fuente ¿cierto? de información y apoyo a su familia, pero ¿qué pasa? Las estructuras familiares llevan a que esa edad en que llegan a un nivel, o sea, a la edad donde ya no son niños, ya son adolescentes, tienen cambios hormonales, cambios fisiológicos. Muchas veces el niño por sus cambios hormonales no entiende qué es lo que le pasa, pero quiere rechazar a esos padres porque seguramente le dieron o no le dieron, porque es que muchas veces las pautas de crianza son muy difíciles, porque hay demandas de la cultura, de la institución escolar, de la institución de salud. Entonces,
muchas veces las adolescentes lo que uno empieza a encontrar es que ellas no tienen muy claro cómo es su sexualidad, entonces eso influye en la misma noción de su propio cuerpo, en la misma estructura, en la como forman relaciones de pareja. Hoy en día relaciones de pareja se pueden, no sé, se conectan por Facebook, a alguien le gustó, se ven a los 8 días, tuvieron relaciones sexuales y quedó embarazada. Es así, o sea, no hay la posibilidad de que ellas se valoren a sí mismas en el término de, no sé, es probable que yo pueda construir una relación de pareja estable, con mi afecto, cuerpo por lo ejemplo. tengo que, de cierta manera, respetar, el afecto que es una, o sea, ¿qué afecto puede ser porque te quiero, te pego? Pero porque muchas veces uno les escucha a las mamás. Entonces, son estructuras en las relaciones cotidianas donde a veces se va validando y legitimando unas relaciones violentas. Entonces, obviamente, el adolescente, si tiene temor, nunca te va a decir o nunca le va a decir al papá, oiga, ¿qué es lo que tengo que usar? Que es que quiero estar con mi novia. Y los hombres, o sea, es una estructura de cultura muy machista. Muchas veces ellos toman decisiones, o sea, lo que tú estabas diciendo, que es un ámbito público donde el poder sobre la mujer, o sea, que es un tipo de maltrato intrafamiliar y un abuso sexual contra las mujeres, los hombres toman decisiones. O sea, un día una adolescente me dijo, lo que pasa es que él me dijo que se había aplicado la inyección, que yo no tenía que usar nada, ni él iba a utilizar ningún otro método de barrera. Él se aplicaba la inyección y por eso no queda embarazada, pero ya era el tercer embarazo de ella. Pero era un hombre que seguramente, o sea, en ese ámbito privado, la violentaba demasiado. Entonces ya la mujer pierde como la capacidad de tomar decisiones. Entonces yo creo que esos factores de riesgo tienen que ver con la noción de sexualidad, con cómo se estructuran las relaciones de pareja que no son tan estables, relaciones de pareja que son, claro, estructuradas más por la química, por el gusto, por la emoción, por el momento. Hacemos el análisis de por qué no usan o no usan los métodos anticonceptivos, los conocen. Profamilia ha tenido unos programas, los regalan, pero ellos ¿por qué no los usan? O los usan mal. ¿Por qué no los usan? Porque ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué no los usan? Por ejemplo, uno de los factores de riesgo de la maternidad adolescente es el embarazo, el parto prematuro. O sea, los bebés que nacen antes de las 37 semanas y de bajo peso, menores de 2.500 gramos. Y trabajamos en el programa Canguro. Y empezamos a indagar, estas madres en un 80% utilizan métodos anticonceptivos, pero no funcionan, quedan embarazadas. Entonces yo digo, son precisamente la excepción a la regla. De deseabilidad social nos responden que sí los usan. Pero cuando uno va a la vida real, ¿cómo los usan? O sea, si son pastillas, ay no doctora, yo me tomé una y la otra a los 8 días y ya. Entonces yo digo, no, o sea, no estás usando el método como lo tienes que usar. O entonces empieza uno a ver que es que el problema de salud, el problema económico, el problema político, estamos todos intentando anudar esfuerzos para poder ver que utilicen los métodos anticonceptivos. Y ya cuando no los usan, tiene consecuencias. Claro, en esa misma tónica, ¿por qué no usan los adolescentes los métodos anticonceptivos, doña Tania? Bueno, porque algunos usan y otros no, porque cuando miramos las encuestas vemos que algunos adolescentes sí los usan, porque parece, según las encuestas, hay 88% de los adolescentes que han usado un método antes de tener un hijo. Eso es lo que dicen las encuestas de demografía y salud que es nacional, ¿no? Entonces, quiere decir que algunos sí los usan. Los que estamos mirando, realmente los que nos preocupan son los que no los usan. ¿Y por qué no los usan? Yo creo que lo que dijo la doctora ahora hace un minuto, lo de las barreras, estaba hablando de todo el entorno familiar, de toda esta cultura del machismo, del no transmitir desde pequeños a los hijos un respeto, del hombre hacia la mujer. Porque si uno imagina que desde pequeño el papá, le dice al hijo, tienes que respetar a las mujeres y cuando tengas la edad de tener relaciones sexuales tienes que pensar que es muy importante prevenir un embarazo temprano porque tiene estas consecuencias y lo que tienes que hacer es usar un condón, que sería lo más fácil, lo más sano para los adolescentes sería usar el uso del condón, pero eso depende del hombre. Entonces, si eso se transmite de padre a hijo como algo natural, algo normal, algo automático, sistemático, pues uno ve cuando compara entre países donde ya existe, una cultura mucho más de equidad de género, que es muy lento, pero se ha visto este cambio, pues